El invento de la fotografía, patentizado el 19 de agosto de 1839, llega desde Europa a diversas partes del mundo. Y por supuesto la región de Latinoamérica no escapó a esta innovación. América Latina es una región interesantísima en el mundo de la fotografía. Tiene sus características muy particulares. A la fotografía América Latina llega casi instantáneamente, que la fotografía es puesta públicamente en Francia el 19 de agosto de 1839. Tal es así que la primera cámara de daguerrotipo llega a América del Sur por Brasil ese mismo año, a finales de ese año. Resulta que hay un grupo de padres de una escuela, que tenían a sus hijos en una determinada escuela, que deciden darles a sus hijos un viaje alrededor del mundo. Ellos rentan un barco, el barco se llamaba el Oriental, o el Oriental. Ese barco sale de Francia con esos alumnos, con los padres de los alumnos, y con un cura, un abate, Luis Conte, que traía entre sus equipajes una cámara de daguerrotipo. Otro de los padres traía otra cámara. Realmente en el barco venían dos cámaras. Son las dos primeras cámaras de daguerrotipo que llegan a América Latina. Ellos salen de Francia, empiezan a practicar con las cámaras precisamente en Lisboa, toman sus primeras fotos en Lisboa, en Portugal, después toman algunas imágenes también en Islas Canarias y posteriormente llegan a Bahía, que es el puerto por donde entran ellos a América del Sur, a Brasil, y ahí empiezan a tomar los primeros daguerrotipos en América Latina. Eso fue en diciembre de 1839, que llegan a Brasil. Posteriormente, la idea de ellos era atravesar el estrecho de Magallanes y salir al Pacífico, ¿no? De Brasil pasan a Uruguay, a Montevideo, y allí también hacen fotografía. Querían entrar a Buenos Aires, pero Buenos Aires en ese momento estaba bloqueado por la flota inglesa y no pudieron entrar a Buenos Aires. Ya llegan a Uruguay en enero de 1842 y este hombre, Luis Conte, decide quedarse en Uruguay. Y empezar a hacer fotografías en Uruguay. Se dio cuenta que era un negocio que se podía abrir y se decide quedar ahí. El barco sigue y dobla el estrecho Magallanes, llegan a Chile. La otra persona que traía la cámara hace fotografías en Chile y naufraga, es una anécdota interesante, frente a las costas de Perú. Se perdió la cámara, pero se salvaron todos los integrantes del barco, por suerte, ¿no? A partir de ahí comienza a desarrollarse el daguerrotipo, que era lo que ocurría en América, y empiezan a llegar a diversos países por diversos modos de llegar. Básicamente a partir de lo que se llamaban los fotógrafos viajantes. Hubo pintores viajantes y hubo fotógrafos viajantes. O sea, franceses en primer lugar, norteamericanos en segundo, y ya después llegaron de todas partes del mundo a invadir América del Sur y el Caribe incluso, diversos tipos de fotógrafos que venían a hacer negocio, a tomar imágenes, sobre todo porque América del Sur era un continente desconocido para el europeo. Imagínense que allí el turismo era muy difícil, o sea, ¿quién podía hacer un viaje turístico de América del Sur a Europa o de Europa a América del Sur? Entonces, a través de las imágenes y a través de los grabados que hacían los grabadores también, pues en Europa se comenzó a conocer qué cosa era América, ¿no? América como tal, sobre todo América del Sur. A Colombia llega, por ejemplo, en 1841, llega a Argentina en 1843, bueno, a Cuba llegó en 1840, todo el mundo sabe, a partir del hijo del capitán general de la isla, Pedro Tellez Girón, que tomó las primeras imágenes ahí en lo que hoy en día es la Plaza de Armas, y por ejemplo, se dice que independientemente de que el daguerrotipo haya llegado de Europa a América, en América ya estaban haciendo también, recuerden que ya habíamos dicho, o sea, a finales del siglo XVIII estaban las condiciones creadas para desarrollar la fotografía, para desarrollar el proceso de imprimir una imagen sobre un soporte. Ya desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista tecnológico estaban creadas esas condiciones. Y en América Latina pues se conocían todas esas cosas también, o sea, se conocía toda esa ciencia que existía en el momento. Y ya habían algunos experimentos que se estaban haciendo en América Latina. Por ejemplo, hay noticias de que en México, en 1805, Esteban Martínez, un ingeniero, un científico, trató de imprimir imágenes, porque ya incluso sobre papel y utilizando cloruro de plata, que después llegó a ser
la fotografía básica, o sea, el método clásico de la fotografía analógica. Pero hay un caso muy interesante y es el caso del francés Hércules Florence. Este hombre que se había radicado en Brasil estaba obsesionado con lograr imprimir imágenes y ya él en 1833 él logra imprimir las primeras fotografías, o sea, sus primeros daguerrotipos. ¿Qué pasa? Que no tuvo la precaución de patentarlo, pero en los periódicos de la época sí salió la noticia. Pero como esas noticias no llegaban a Europa, obviamente ni nadie sabía que en Brasil un hombre había descubierto la fotografía primero que Daguerre y mucho primero que incluso, que Daguerre y Niepce. Eso incluso tuvo años sin que la historia de la fotografía lo recogiera, hasta que un investigador lo sacó a flote porque revisó la prensa de la época y pudo Boris Kosoy, que hace un libro sobre la historia de la fotografía latinoamericana, es quien saca eso a relucir, ¿no? Yo decía que realmente los primeros fotógrafos que hicieron fotografía en América Latina no fueron nativos, eran extranjeros que venían con sus equipos y empezaron a trabajar. Entre ellos tenemos a Charles de Forest. Incluso venían a un país, se pasaban unos meses, un año, y así iban a otro y a otro y a otro, porque no solamente tomaban retratos, sino tomaban también paisajes del país. Esos paisajes se llevaban a litografía, se llevaban a libros y se vendían en forma de postales también, ¿no? Estaba Charles de Forest, como dije, estaba Paul Rosti, que incluso fue un húngaro que estuvo aquí en Cuba, estuvo Whitcomb, estuvo Benito Panuzzi, estuvo Halsey, que fue el que abrió el norteamericano que abrió el primer estudio fotográfico en La Habana. O sea, no solamente se quedó en La Habana, después fue a México y fue a otros países. En la entrada de la fotografía a América hay un caso que está muy poco estudiado y es el caso de Ángel Calderón de la Barca. Ángel Calderón de la Barca, que había nacido en Argentina, pero bueno, recuerden que en aquella época todos los países eran colonia española, por lo tanto, los que vivían aquí en esa época, en todo, eran españoles, no tenían otra nacionalidad, y por eso este hombre entra en la diplomacia española y es nombrado como el primer embajador de España en México. Después que México ya se independiza, precisamente él viaja a México en 1839 para hacerse cargo de la primera embajada de España en México. Él pasa por Cuba, trae una cámara, le encantaba la fotografía, se dice que tomó imágenes en Cuba, imágenes que nunca nadie ha visto, pero en su diario, donde él escribe, pues aparece que él tomó imágenes aquí, tuvo varios días y tomó fotografías. Y después en México también se considera a uno de los precursores de la fotografía mexicana. Nosotros continuamos dialogando sobre la fotografía en América. ¿Sabes cuáles fueron los géneros más usados? Bueno, de eso te enterarás en instantes, porque ahora pretendo establecer contigo un diálogo mucho más directo. Puedes comunicarte conmigo a través de nuestro correo postal, programa Mirada de Artista, canal educativo, calle P entre 23 y Humboldt, código postal de 1400, La Habana, Cuba. O si lo prefieres, a través de nuestra dirección electrónica, cercaniamirada@cedu.icrt.so. Te esperamos. Lo prometido es deuda. Conoceremos ahora algunos de los géneros fotográficos más usados en Latinoamérica. La fotografía llega a América Latina y es utilizada básicamente por las clases que pueden pagarla, que se pueden mandar a hacer sobre todo retratos, de la misma manera que pasó en todos los demás países. Los géneros fueron iguales, muchos retratos al principio, mucho bodegón o naturalezas muertas, y sobre todo paisajes, ¿no? Sobre todo los paisajes de esas selvas, esas cosas que nos rodeaban, esos grandes bosques. Muchos de ellos hoy desaparecidos fueron tomados y captados por los primeros fotógrafos que llegaron acá a América. Pero fueron las clases altas, las privilegiadas, y son los grandes retratos que existen hoy en día de esa época, son retratos de personalidades de la época, ¿no? No existía todavía en ese momento, siglo XIX, lo que llamamos después fotografía social como tal. Pero a partir de ahí, en los diversos países, la fotografía se fue desarrollando. No podríamos ahora hacer una historia país por país de cómo pasó. Yo voy a mencionar, creo que los nombres que resaltan dentro de la historia de la fotografía latinoamericana, y pienso por ejemplo en el Perú. Para mí en el Perú la máxima representación de la fotografía en el Perú es Martín Chambi.
Martín Chambi, que era de origen inca, o sea, era un mestizo, un hombre que tenía sus ancestros en esa gran cultura peruana, que vivía en el Cusco, pues comienza su trabajo ya a principios del siglo XX con su estudio, pequeños estudios de pueblo, a tomar las fotografías de lo que ocurría en el pueblo, las bodas, los bautizos, las fotografías sociales que se podían hacer en aquel momento, de una clase no alta, de una clase normal, pero además era un enamorado de la geografía peruana. Tuvo la suerte de ser de los primeros que pudo retratar la ciudad de Machu Picchu, o sea, todavía media envuelta en aquella selva que la rodeaba, y por lo tanto, a través de las imágenes de él, el mundo empezó a conocer esa maravilla, que hoy en día se conoce como una de las grandes maravillas del mundo, ¿no? Hizo muchos retratos que pudiéramos llamar hoy como ese retrato psicológico de ese indio, de ese indígena con su llama, en las soledades de aquellas planicies, en aquellas montañas enormes. Realmente hizo una fotografía espectacular. Martín Chambi, podemos decir que recogió la vida del Perú a principios del siglo XX. Sin embargo, Martín Chambi muere sin gloria, sin penas ni gloria. Nadie sabía quién era Martín Chambi. Sus hijos recogen en cajas, porque sí había tenido un sistema de clasificación extraordinario para la época, había archivado todo lo que había hecho, eran placas de cristal, sobre todo en colodión, y había guardado todo eso. Eran miles y miles de placas las que se pudieron salvar. Hoy se reconoce a Martín Chambi como el padre de la fotografía peruana. Martín Chambi está en todos los grandes libros de fotografía no latinoamericana universales. En Colombia hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y que admiro mucho su obra, que es Leo Matiz. Leo Matiz, que nace precisamente en Aracataca, la zona donde nació después Gabriel García Márquez, en esa zona de allí. Por lo tanto, tiene tiene ese mundo de Macondo que después pudimos ver en los libros de García Márquez. Él lo tiene en el mundo de la imagen. Él para mí es como el García Márquez de la fotografía en Colombia. Es un hombre que empieza como fotoreportero de prensa, retrata todos los grandes acontecimientos ocurridos en Colombia. Por ejemplo, Leo estuvo presente cuando el famoso Bogotazo en 1948, cuando matan a Gaitán, aquella persona que estaba propuesta para presidente. Ahí hay que recordar que estuvo Fidel Castro en ese momento allí también. Bueno, Leo pudo captar todo eso. Leo ha estado presente en casi todas las grandes empresas que se han desarrollado en América Latina, ¿no? Leo, sin embargo, de Colombia viaja a México y es donde desarrolla su máxima carrera como fotógrafo. Era un hombre físicamente muy atractivo, le gustaban mucho las compañías femeninas. Leo tiene su historia como fotógrafo, pero tiene su historia como ser humano también. Los fotógrafos son seres humanos también. Por ejemplo, tuvo un romance extraordinario con esa famosa actriz y esa bella mujer que fue María Félix. Leo Matiz hizo una carrera extraordinaria en México como fotógrafo, trabajó para los grandes medios de comunicación mexicanos de la época, estoy hablando de los años 40, de los años 50, fue muy amigo de los grandes muralistas mexicanos, de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiro. Precisamente trabajó con Siqueiro, él hizo fotografías a partir de las cuales Siqueiro después diseñaba sus murales. Pasa que Siqueiro no le quiso, en muchos murales, después que el mural estaba terminado, no le daba crédito a este hombre, a Leo, y tampoco le pagaba como correspondía. En una ocasión Leo Matiz le exige a Siqueiro su trabajo, y Siqueiro, que era un hombre muy violento, bueno, saben, el que haya leído El hombre que amaba a los perros, saben que Siqueiro le hizo un atentado a Trotsky y toda esa serie de cosas, ¿no? Siqueiro lo mandó a matar a Leo, o sea, pero de verdad, y era la época en que en México se mataba. O sea, era un México muy violento. Y Leo, bueno, obviamente le dijeron, piérdete porque aquí te vas a morir. Tuvo que salir huyendo de México. Salió huyendo de México y eso lo reencontró de nuevo con su país, con Colombia. Volvió a trabajar en Colombia durante muchos años. Trabajó también en los Estados Unidos en una época. Yo recuerdo que hace unos 6 o 7 años tuvimos la suerte de que su hija Alejandra,
que es la que representa hoy la Fundación Leo Matiz, porque hay una fundación que se llama Leo Matiz, trajo una importantísima exposición a La Habana que se hizo ahí en el centro iberoamericano, ahí en Malecón, se hizo ahí. Y ahí pudimos ver, porque las fotos eran impresas en tamaño, en gigantografía, fotografías de 1 metro, 2 metros, era impresionante. Pero hay unas fotos de Leo de México que a mí me llamaron unos paisajes preciosos de México, porque pudo captar un poco la esencia del mexicano, del lago de Pátzcuaro. Y en Pátzcuaro hay unos tipos de pescadores que juegan con las redes, hacen ballet con las redes de pescar, y él pudo captar esas imágenes de una manera preciosa. Sebastián Salgado, brasileño, vive todavía, por suerte, fue un hombre que nació en el norte de Brasil, conoció la pobreza de Brasil muy de cerca, pero era un hombre de una clase pudiente, o sea, pudo estudiar, él se hizo un profesional e incluso llegó a trabajar en oficinas importantes, llegó a trabajar en la Oficina Mundial del Café en Londres. O sea, que era un hombre que tenía una preparación y una economía muy, muy fuerte. En uno de sus viajes a África por su trabajo, empieza a hacer imágenes y cuando él regresa de nuevo, se da cuenta que está atrapado por el mundo de la fotografía. Y tal es así que dejó por completo todo ese trabajo y todo ese poder económico que tenía para dedicarse por completo a la fotografía. Por suerte, en la fotografía le ha ido mejor todavía que si siguiera trabajando en el café allá en Londres. Porque es un hombre que hoy tiene un poder económico muy alto, tiene su propia fundación, tiene su propia editorial, tiene todo un trabajo extraordinario, pero es un hombre que pudo captar la esencia del brasileño, su trabajo hecho en las minas de cobre en Brasil fue extraordinario, ha viajado por el mundo entero, ha retratado la Antártida, o sea, es un hombre que ha hecho mucho por la fotografía del mundial hasta este momento, ¿no? Yo pienso que Sebastián Salgado es otro de los grandes. En una buena fotografía intervienen una serie de elementos naturales que inciden en la idea de un artista, pero se necesita de una buena preparación, estudios y concepción de una obra. En Ecuador hay un fotógrafo un poco olvidado, un poco no reconocido dentro de la historia de la fotografía latinoamericana, que se llama Hugo Cifuentes. Hugo Cifuentes refleja también mucho el carácter ese, como que completa un poco lo que había empezado Chambi, ¿no? Él completa un poco la fotografía del Ecuador, pero sin embargo ya introduce los nuevos estilos vanguardistas de principios del siglo XX. O sea, él trabaja mucho ya lo que es el cubismo, lo que es el fotomontaje, que comienza a surgir también como parte del dadaísmo. Hugo Cifuentes. Volviendo a México, bueno, en México habría que empezar por hablar, pienso yo, aquellos fotógrafos que reflejaron o captaron la Revolución Mexicana, la Revolución de 1910. Y ahí están los hermanos Casasola. Ahí está Agustín Víctor Casasola y Miguel Casasola, que hicieron más o menos lo que hizo Brady con la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Ellos se fueron a la guerra y se iban en los convoys, se iban en los trenes, se iban con las adelitas, se iban con los soldados a tomar imágenes. Y captaron miles y miles de imágenes. El padre de la fotografía mexicana, que fue un hombre que vivió 100 años, o sea, el siglo XX completo, fue Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo, que nació en 1902 y murió en el 2002. O sea, vivió el siglo XX completo mexicano y a partir de 1920 se incorporó al mundo de la fotografía. Manuel lo retrató todo. Manuel retrató desde el indígena más pobrecito hasta el hombre más rico de México. O sea, pudo captar todas las diferencias sociales que hay en México, que son extraordinarias, los paisajes sociales geográficos que son increíbles, ir desde los desiertos de Sonora hasta las montañas de Chiapas, todo lo pudo captar. O sea, yo pienso que la historia de México está reflejada en la obra de Manuel Álvarez Bravo. Hay otros fotógrafos que se desarrollan a la par que Manuel Álvarez Bravo, que es el caso, por ejemplo, de Nacho López. Nacho López, que fue, si hablábamos del fotorreportaje en los Estados Unidos, yo pienso que Nacho López fue el creador de los fotorreportajes ficticios en México, porque es un tipo de fotorreportaje muy interesante que se hace. Se prepara el fotorreportaje, no se busca. O sea, no está ahí esperando por nosotros, sino que el fotorreportero lo hace.
Él, por ejemplo, tiene varios fotoreportajes que son interesantísimos. Por ejemplo, él tiene un fotoreportaje que le pagó a un hombre para que anduviera por toda la Ciudad de México con un maniquí de una mujer desnuda, caminando por la ciudad, entrando a los bares, entrando a las tiendas, entrando a todos los lugares públicos, y para ver la reacción de la gente alrededor de ese hombre y ese maniquí. Y eso lo va captando y hace un gran fotoreportaje, un gran ensayo fotográfico. Y Héctor también es otro de esos grandes fotoreporteros, ¿no? de México, que hoy en día se consideran grandes fotógrafos artísticos también. Tal es así que al morir él, dejó su fortuna y dejó su patrimonio, pero también el Estado lo ha ayudado a crear la Fundación Héctor García. Hoy existe una fundación llamada Héctor García. Hay un fotógrafo un poco controversial en la actualidad, pero muy querido también por el mundo de la imagen en México y en Latinoamérica, que se llama Pedro Meyer. Pedro Meyer, que fue uno de los grandes fotoreporteros también de los años 70, con la fotografía analógica. Cuando se descubre la fotografía digital, empezó a rechazar por completo la analógica y dice que la verdadera fotografía es la fotografía digital. Es un amante de la fotografía digital. O sea, es el que introduce la fotografía digital en México, es el que crea la primera página web dedicada a la fotografía Zona Cero, que todavía existe. Usted puede entrar a internet y buscar Zona Cero, y es una gran revista digital de fotografía creada por Pedro Meyer. Graciela Iturbide, que en una parte de su vida estuvo relacionada con Pedro, para mí también es una de las grandes mujeres, una de las grandes fotógrafas mexicanas. Graciela, por ejemplo, tiene un libro dedicado a las mujeres de un pequeñito pueblo de México que está en Oaxaca, que se llama Juchitlán. Y el libro, creo, si mal no recuerdo, se llama Juchitlán de las Mujeres, algo así. Y es un pueblo donde las mujeres mandan, o sea, donde las mujeres tienen un poder económico. Y muchas mujeres, por ejemplo, son las que mantienen su casa, mientras que los maridos lo que hacen es jugar dominó o tomar tequila. Me cuentan anécdotas que ellas, cuando se reúnen, hacen su fiesta, ellas son las que bailan entre ellas y los maridos se ponen a mirar qué hacen ellas. Yo no puedo dejar de hablar de América Latina y de México si no hablo de otra gran fotógrafa que, aunque nació en Italia, su labor fotográfica la realizó en México y además, de cierta manera, tuvo que ver un poco con nuestra historia. Me estoy refiriendo a Tina Modotti. Tina Modotti, que fue una extraordinaria fotógrafa, además fue alumna de Weston, además de haber sido su amante y su musa. Los grandes desnudos de Weston se los hizo a Tina. Y cuando llega a México, ella comunista, pertenece al Partido Comunista Mexicano y desde luego hace mucha fotografía política, o sea, mucha fotografía simbólica, mucha fotografía, como diría yo, a los Rodchenko, pero además es una mujer, como mujer al fin, muy sensible. Ahí está el famoso retrato de Julio Antonio Mella, que a partir de él se han hecho todas las esculturas que hay de Julio Antonio, fueron a partir de ahí, porque bueno, como todo el mundo sabe, el que ha estudiado un poquito de historia, Tina fue la última compañera que tuvo Julio Antonio y delante de ella es que le hacen el atentado, ¿no? Hay otros grandes fotógrafos contemporáneos, como por ejemplo Pedro Valtierra. Pedro, que además es un estudioso de la fotografía. Pedro hoy es el director de la Fototeca de Zacatecas en México, o sea, cuida de ese fondo. Pero además, yo pienso que, además de haber sido un importantísimo fotógrafo que ha captado las imágenes de los movimientos revolucionarios de México en muchas épocas, incluso de guerra en otros países y de cosas en otros países como las cosas de Haití o el terremoto de Haití, Pedro, por ejemplo, es el director de la revista de fotografía más importante de América Latina, Cuarto Oscuro. Y es una revista muy importante para los fotógrafos de la América Latina, porque ahí se dan a conocer muchos fotógrafos ya profesionales y se dan a conocer sobre todo la gente joven que comienza a surgir en el mundo de la fotografía. Pedro le da espacio. Raúl Ortega, que trabaja mucho sobre todo las costumbres mexicanas de esa zona del sur de México que son tan interesantes como es esa zona maya de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, etcétera. Él, a pesar de ser de DF, prácticamente radica todo su tiempo aquí. Y Raúl, precisamente en estos momentos, está haciendo un gran libro sobre las religiones afrocubanas. Está viniendo a Cuba de manera sistemática a trabajar ese libro, ¿no?
Una red de centros de enseñanza de la fotografía se han instalado en varias regiones de Latinoamérica. Conozcamos. A partir de estos coloquios latinoamericanos de fotografía, pues se empezaron a divulgar mucho el mundo de la fotografía en América Latina y se abrieron muchas escuelas, muchos centros, como es el caso después del Consejo Americano de Fotografía, que todavía existe, aunque ya no con el mismo ímpetu de aquellos años 70 y 80, sino con el Centro de la Imagen de México. El Centro de la Imagen de México es un centro de investigación fotográfica donde se analiza y se estudia toda la evolución fotográfica no solamente en México, sino en América Latina, y se hacen exposiciones de fotografía y se dan charlas, conferencias de distintas personalidades mexicanas y distintas personalidades que van a México de otras partes del mundo. Es ahí donde inclusive se hicieron las bienales de fotoperiodismo en México, organizado por Villaseñor, que estuvo en el coloquio en el año 84, que tuvo la suerte de conocerlo en aquel momento, y por X motivos internos, bueno, ya no se hacen esas bienales, pero bueno, se hacen otras bienales, como es la Bienal de Fotografía organizado por el Centro de la Imagen de México. Hay otros fotógrafos que, independientemente de su trabajo como fotógrafo, yo los admiro mucho por la labor docente que hacen. Porque cuando se habla de fotografía se habla de los resultados, pero nunca se habla cómo un fotógrafo se hace fotógrafo o cómo un fotógrafo hace una buena fotografía. Para hacer una buena fotografía hay que estudiar. Para hacer una buena fotografía no es tener una buena cámara. Para hacer una buena fotografía es conocer las propiedades de la luz. Para hacer una buena fotografía hay que conocer el mundo de la historia del arte, hay que conocer los estilos, hay que conocer los géneros, no todo se hace de igual forma. Y yo pienso que Enrique Villaseñor y Ulises Castellano son dos maestrazos en eso, son dos grandes profesores de fotografía, son dos grandes conocedores, dos grandes teóricos. Incluso Enrique tiene un doctorado en fotografía, o sea, son personas que han trabajado mucho el mundo de la fotografía. Sobre la fotografía en las diferentes regiones del mundo estuvimos conversando. Agradecemos a los profesores de la Academia de Fotografía Cabrales del Valle por estos encuentros. Nosotros nos veremos la próxima semana.